¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de esta temporada de cálculo diferencial, gráfica de funciones 2. Función cuadrática. ¿Qué podemos decir de la función cuadrática? Pues la función cuadrática siempre nos va a dar como resultado una parábola, como lo vemos en el primer ejemplo que tenemos aquí, donde f de x es igual a x cuadrada, que nos da como resultado una parábola que cruza por el eje X por el eje Y en el origen. Y aquí no se ve muy bien, pero lo podemos rectificar en nuestro software que ocupamos para graficar las funciones, que es Graph, y lo tenemos aquí. Lo presionamos Ctrl Q para tener simetría en los ejes X y eje Y, y para insertar una nueva función podemos presionar la tecla Insert. Nos aparecerá esta pantalla y aquí solamente añadimos la función. Como se añade la función x al cuadrado, pues solamente ponemos x, el símbolo de potencia que se escribe con al 94 y como se dice, la potencia a la que vamos a elevar esta función. En este caso es x cuadrada, y le vamos a dar un color rojo y aceptamos para que nos dé la función, y efectivamente, como lo vimos en la gráfica de la imagen, nos da una parábola que cruza por el eje X y por el eje Y en el origen, como la vemos aquí. Efectivamente, el siguiente ejemplo dice que es f de x igual a menos x cuadrada, que nos dará igualmente una parábola que pasa por el origen, pero que cambiará la dirección de para dónde va a abrir. Aquí no se ve muy bien, pero hace esto, como lo que estoy mostrando con el cursor, hace este movimiento, pasa por el origen, pero ahora cambia la dirección hacia abajo. Podemos rectificarlo, vamos a subir un poco más esto y insertamos una nueva función, cambiamos el color, ahora vamos a poner un color verdecito y vamos a poner ahora el signo menos, como lo teníamos en la otra función, menos x elevado, como ya se los había dicho, al 94, el símbolo de elevado y la potencia, que en este caso es al cuadrado. Damos clic en aceptar y efectivamente nos hace una gráfica la cual pasa por el origen, pero cambia totalmente la dirección, ahora va hacia abajo. Pasamos con el siguiente ejemplo, ejemplo 3, que es para que la gráfica de la función se mueva por el eje X. En este caso, para poder hacer eso, tenemos que sumar un número, y este número es el número de unidades que queremos que la gráfica se mueva sobre el eje X, ya sea un número positivo o un número negativo. En este caso, en el ejemplo número 3, tenemos x cuadrada más 2 igual a f de x, donde vemos que la función se sube, por así decirlo, 2 unidades y nos da la misma función. En este caso, la parábola cruza por el eje Y en 2 y no cruza con el eje X. Bueno, pues vamos a rectificarlo acá en nuestro software. Insertamos una nueva función, cambiamos el color para no confundirnos. En este caso le vamos a poner color morado. Dijimos que la función era x elevado al 94 al cuadrado más 2, le damos clic en aceptar y vemos que efectivamente nos hace la misma gráfica de la función. Lo único que cambia es que ahora pasa por el eje X en 2, perdón, por el eje Y en 2, pero podemos aquí hacer un análisis mayor, haciendo que esta gráfica
pase por -2. ¿Cómo haríamos eso? Pues obviamente insertamos una nueva función, la dejaremos del mismo color, y como vimos, para que una función cambie el sentido la tenemos que multiplicar por un número negativo, entonces tendría que ser menos x al cuadrado elevado al cuadrado, y damos el número de unidades que queremos que se desplace hacia arriba o hacia abajo. Como dijimos en este ejemplo, sería que se desplace 2 unidades hacia abajo, entonces será -2. Damos a aceptar y vemos qué pasa. Pues sí, efectivamente, como es la misma gráfica de esto, solamente que le restamos 2 unidades y pasará por el eje Y, cruzar por el eje Y en -2,0. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo, el ejemplo número 4, que nos dice ahora que queremos que la gráfica de la parábola cruce o se mueva por el eje X. ¿Cómo haremos esto? Pues tenemos que hacer X igual a 0. Para esto, a X le sumaremos un número y lo elevaremos al cuadrado, como lo tenemos aquí. Las unidades que queremos que se desplace hacia si queremos que la gráfica se desplace hacia la izquierda, entonces sumaremos un número. Si queremos que la gráfica se traslade hacia la derecha, restaremos el número. Vamos a hacer los ejemplos en el programa Graph para darnos cuenta cómo funciona esto. Por ejemplo, insertamos una nueva función, cambiamos el color a este azul chicloso y damos, como le dijimos el primer ejemplo, que decía x más 2 al cuadrado y nos dice que entonces la gráfica de la parábola se moverá hacia la izquierda en 2 unidades. ¿Por qué? Porque en ese punto, en -2,0, la gráfica toca el eje X, entonces por eso está ahí el origen de la gráfica. Damos a aceptar y nos damos cuenta que efectivamente el origen de la gráfica está en 2,0, entonces se movió la gráfica hacia la izquierda 2 unidades. Haremos ahora un ejemplo con que se mueva hacia la derecha y que la gráfica se haga hacia abajo, cambie el sentido hacia abajo. Para eso multiplicamos por un número negativo, como lo vimos hace rato, y damos X. Queremos que la gráfica se mueva hacia la derecha, entonces restaremos un número, -2 por ejemplo, se desplazará 2 unidades hacia la derecha y todo eso lo elevamos al cuadrado. Elevado al cuadrado. Damos clic en aceptar y efectivamente ahora igual el origen de la gráfica está en 2,0 y cambia el sentido porque le aumentamos, no, lo multiplicamos por un número negativo. Bien, vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice que queremos que la gráfica se haga un poco más flaca, por así decirlo, y que se acerque al eje Y. Para esto lo tenemos que multiplicar por una unidad mayor a 1 y nos dará una gráfica que se acercará más al eje Y por los dos lados de la parábola. Podemos hacer esto con la primera función. No, mejor la primera función la dejaremos para que se note la diferencia, que se acerca un poco más al eje Y, y lo haremos con x cuadrada más 2. Esta la vamos a cambiar y damos ahora 2x al cuadrado, como lo teníamos en el ejemplo, y veremos que se acercará. La de color morado y efectivamente se acerca más al eje Y que la parábola roja. Exacto. Bueno, eso es para hacerla un poco más flaca, por así decirlo, de un modo más sutil. Bueno, ahora aquí vemos una gráfica que no se ve muy bien y que además
debo aceptarlo. Está mal. Está mal, ¿por qué? Porque aquí se me olvidó borrar este 2 y poner un 1. Ahora si queremos pues que la gráfica se haga más gorda y que se aleje del eje X, la tenemos que multiplicar por un número fraccionario, pues, y ya sea positivo o negativo si queremos cambiar el sentido de la parábola. En este ejemplo es menos un medio de x cuadrada, que nos dice que la gráfica de la parábola tendrá un sentido negativo hacia abajo, pues, y que será más gorda y que pasará, se alejará un poco más de del eje y que bajará 2 unidades debido a que le estamos restando una unidad. Bien, daremos paso a los ejemplos aquí. Por ejemplo, cambiaremos esta de x igual f de x menos igual a menos x menos 2 al cuadrado. Vimos que la gráfica tendrá un sentido negativo, entonces será menos. La multiplicamos por un término fraccionario para ver que se hace más gorda, por x al cuadrado, y bajará 2 unidades sobre el eje y, entonces le tenemos que restar las 2 unidades. Damos en aceptar y efectivamente, al canijo, ¿ahora qué pasó? Esta no es la gráfica, no sé qué pasó. Ah, ya sé qué pasó. Esto lo tenemos que encerrar entre paréntesis. Me parece que sí. Damos en aceptar. No. Me parece que solo es esto, x al cuadrado. Ah, ya sé qué pasó, ya sé qué pasó. El 1/2 es el que tenemos que encerrar al cuadrado, debido a que el 2 se está multiplicando por x al cuadrado menos 2. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es poner entre paréntesis el 1/2, exacto, así como lo vemos. Entonces vamos a hacerlo otra vez para que no se pierdan. Menos, encerramos entre paréntesis el 1/2, que me estará multiplicando por x cuadrada, x elevado al 94 al cuadrado, y a eso le restamos 2 unidades para que pase por abajo. Entonces aquí el error estuvo en que tenemos que encerrar el 1/2, porque si no se estaría multiplicando el 2 por la x cuadrada. Vamos a aceptar y vemos que aquí está la gráfica donde se movió, y bueno, pues estos errores son aceptables debido a que vemos la sintaxis y cómo se usa bien ya el programa. Ahora, ¿qué tal si queremos que esta gráfica de esta función se mueva ahora dos unidades hacia la derecha? Pues obviamente tendríamos que poner entre paréntesis x y restarle 2 unidades debido a que queremos que se mueva 2 unidades hacia la derecha. No sé si dije que sea hacia la derecha, pero ahora sí haremos esto así, donde el centro de la función será 2, menos 2, y damos a aceptar. Aquí está, exactamente como dijimos en el ejemplo. La gráfica que teníamos originalmente, que era la última que pasaba por menos 2, hicimos que se moviera hacia la derecha restando 2 unidades. Bueno, esto fue todo en este segundo video de cálculo diferencial gráfica de funciones. Nos vemos la próxima y esperamos todos sus comentarios. Gracias.